muchos comentarios que están llegando a través de Twitter, pero saludamos a esta hora a Diego Molano Aponte. Él es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, pero además ahorita tiene un pequeño chicharrón, que es el de Pequeñito. gerenciar, administrar, darle forma a la gran conversación nacional que ha planteado el presidente Duque para superar todos los pedidos, todos los llamados que se han hecho desde el Comité del Paro y los manifestantes en la calle. Doctor Diego Molano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta hora cuando sigue la W. Juan Pablo, muy buenas tardes. Un saludo especial a usted, a todos sus compañeros allí en la mesa de trabajo de la W y, por supuesto, a todas las escuchas y oyentes que nos están hoy sintonizados en este programa. Y que también a esta hora lo están viendo a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, doctor Diego, arranquemos por el menú de la semana. El viernes hablábamos con algunos de los coordinadores del paro y les pedíamos explicaciones. ¿Por qué razón no se ha podido encontrar la forma de entregar un pliego, entregar esas 13 pedidos de manera concreta al gobierno nacional? A esta hora, 12:28 del mediodía, lunes 16 de diciembre, ¿ya tiene usted algún documento? ¿Ya tiene los pedidos de los miembros del Comité del Paro o todavía nada? Juan Pablo, hoy a esta hora, después de 3 semanas, aún no tenemos el documento que especifica los 13 puntos que ellos han señalado que es un requisito fundamental que el gobierno del presidente Duque ha pedido para poder sentarnos a encontrar soluciones. Pero vale la pena recordar que después del 21 de noviembre, el presidente Duque, por supuesto, con su gobierno entendió que el país cambió, que la política cambió, que las manifestaciones sociales cambiaron y que era necesario generar un mecanismo como la conversación nacional para encontrar y organizar los diferentes requerimientos y satisfacciones de los ciudadanos. Y para eso planteó una conversación en donde alrededor de 5 temas pudiéramos encontrarnos para ganar en confianza los ciudadanos con las instituciones, entre los ciudadanos y entrar a resolver. Y por eso esta conversación es una conversación amplia que involucre a los jóvenes, a los estudiantes, al sector productivo, a los campesinos y a los diferentes sectores, de modo que tengamos una foto clara y poder dar solución con propuestas concretas discutidas con toda la ciudadanía. En el caso del Comité del Paro, desde el principio se les planteó que hicieran parte de la conversación y ellos señalaron que querían una mesa de negociación exclusiva, con ellos únicamente. Alrededor de estas 3 semanas hemos venido invitando a los diferentes escenarios y hemos tenido reuniones con ellos porque el interés del presidente Duque es que avancemos en encontrar soluciones para los diferentes requerimientos. Pero un principio fundamental en este proceso es conocer cuáles son los 13 puntos, porque uno no puede entrar a solucionar problemas cuando no tiene claro cuáles son los requerimientos específicos, de modo que esto se pueda asumir con responsabilidad, que se pueda dar una discusión en donde se encuentren verdaderas soluciones a los Sí. problemas de empleo o que tienen los estudiantes. Entonces, en esa medida, la conversación nacional a nivel de todos los otros temas va avanzando. En este caso, hemos tenido ya 5 reuniones con el Comité del Paro y estamos pendientes de la especificación de esos 13 puntos. Doctor Diego Molano, usted dice que después del 21 de noviembre el presidente Iván Duque efectivamente pues entendió y asume que el país ha cambiado y que sí se deben unos reclamos ciudadanos que ustedes están tratando de resolver. Pero quiero hacerle una pregunta porque también ha habido dificultades. ¿No le hace daño al propio gobierno que se estén lanzando diferentes líneas desde el propio gobierno que mandan mensajes diferentes? Se lo digo por lo que pasó con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pero ahora lo que pasó la semana pasada con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien decía que las manifestaciones también pues tenían infiltraciones desde Rusia. ¿Esto de pronto no le dificulta a usted su trabajo de pues lanzar puentes de comunicación con los miembros del Comité del Paro? Lo que aquí está verdaderamente claro es que el presidente Duque ha dado una instrucción a todo el gobierno de salgamos a conversar con los ciudadanos, a entender sus inquietudes, a también, porque una conversación explica también escuchar. Han habido, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno en su plan de desarrollo, en donde, por ejemplo, en los temas de educación ha asignado más de 44 billones de pesos, también explicar y que la otra contraparte nos oiga. Entonces, en esa medida, pues se puedan encontrar verdaderas soluciones. Yo estoy seguro que las intervenciones señaladas por la ministra, en este caso en particular, se referían a un caso puntual de cómo el vandalismo no pudo seguir adelante, pero Y la lo de la disposición de vicepresidenta. conversación.
No, en este caso, pues la vicepresidenta ha sido la más comprometida con la conversación. Si ella ha sido parte fundamental, es la líder de esta conversación nacional, y estoy seguro que lo que hemos venido haciendo ha sido gran parte resultado del compromiso que ella tiene. Se ha reunido con los jóvenes, se ha reunido con las universidades, y eso involucrar la misión de sabios en la discusión de educación. Así que, pues aquí todo el gobierno está muy comprometido con que esta conversación nacional dé voz a quienes marcharon, de voz a quienes marcharon organizadamente y pertenecen a los del Comité del Paro, pero también de voz a otros que tienen inquietudes, e inclusive de voz a una mayoría silenciosa que no marchó, pero que quisiera ver que el gobierno resuelva algunos temas o profundice o acelere sus programas. Doctor Diego, yo quiero plantear una pregunta enfocándome en lo que ha sido publicado por la prensa. Porque es que uno revisa los diarios de hace unas semanas, por ejemplo, 27 de noviembre, cuando ya se cumplía una semana del inicio de esta movilización social. Y en la prensa, pues ya se empezaban a señalar cuáles eran los 13 puntos del paro. Y entonces se hablaba de retirar la reforma tributaria, de no presentar la reforma pensional, de evitar la privatización o enajenación de bienes del Estado, del desmonte del ESMAD. Eh, Todos estos puntos que al final, pues muchos en la prensa los hemos resumido en 13, no son un punto de partida para que se hable ya con los miembros del Comité del Paro. Es decir, todos estos pedidos no podrían ya llevarse a la mesa. ¿Por qué razón no se puede trabajar sin que se llegue con esos 13 puntos claros a una conversación? Porque claramente lo ha señalado el presidente Duque, aquí queremos una discusión que encuentre soluciones, Vas. que sea responsable, que sea práctica y que busque solucionar aquellos problemas relacionados con empleo, con los créditos del ICETEX. Pero cuando usted toma los 13 puntos que ellos señalan, eso es un tema que podría ser la discusión de lo divino y lo humano. Le voy a poner 3 ejemplos de por qué es tan importante para el gobierno tener esa claridad. Lo primero, por ejemplo, hay el punto número 13, dice, discutir la política de páramos y otras políticas ambientales relacionadas con las organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a entrar a discutir los problemas de calidad del aire, los problemas de agua, los problemas de deforestación, los problemas asociados a contaminación de fuentes hídricas. Por eso, antes de entrar a decir vamos a solucionar estos problemas, queremos saber en qué instancias se dan. Segundo ejemplo, dicen en uno de los puntos que se discutirá la política agropecuaria con las dignidades campesinas y se revisarán todos los tratados de libre comercio. ¿Qué quiere decir se revisarán los tratados de libre comercio y con quién se debe discutir ese tema? ¿Qué le podemos decir cuando ellos quieren una negociación o una mesa exclusiva con ellos? ¿Qué le podemos decir a los campesinos que hoy algunos productores les están comprando sus productos para exportar y están aprovechando los tratados de libre comercio? Que esos campesinos no podrían participar de la discusión. Por eso es importante acotar. 2 temas adicionales. Educación. A partir de las marchas con los estudiantes el año pasado, la ministra de Educación creó 3 mesas. Una mesa con estudiantes, una mesa con FECODE y una mesa con los rectores de las universidades públicas, y allí se han llegado a acuerdos que han permitido, por ejemplo, que en el plan de desarrollo se incluyeran 44 billones de pesos, una cifra de las más altas históricamente para hacer inversión en educación. Cuando ellos señalan que se revisen esos procesos y esos acuerdos y ese cumplimiento al interior de esta nueva mesa, ¿qué alcance quieren darle a esa discusión? Eso no es menor, eso significa que en este comité de paro hay más de 37 organizaciones, entre los sociales, indígenas, campesinos, las 3 sindicales obreras, los 3 de los estudiantes, sí, las ambientalistas. Significa que ahora debemos discutir con todos ellos estos compromisos de educación. Por eso, aquí lo que ha señalado el gobierno de forma contundente es toda la disposición de conversar para encontrar soluciones. Sí, pero doctor Molano. Primero tener claro que no puede ser una constituyente lo que allí se discuta. Sí, pero precisamente usted que ha enfatizado tanto en que lo que el gobierno quiere o está dispuesto es a escuchar, pero ¿hasta qué punto o para qué? Precisamente, ¿qué alcance tendría esa discusión? Porque el gobierno pide que los acuerdos sean específicos o que los puntos que ellos piden sean específicos, pero pues también es necesario saber cuáles opciones tienen ellos y qué medidas concretas puede tomar el gobierno para pues generar como un viraje en todas estas políticas a los que los manifestantes están en desacuerdo, porque ni siquiera, por ejemplo, el gobierno ha congelado la reforma tributaria, sino que sigue insistiendo en tramitarla en el Congreso y otras cosas que pues están provocando las marchas y las manifestaciones. Pero
Yo te voy a poner el ejemplo en las discusiones de la conversación nacional. El presidente durante estas 3 semanas ha tenido la conversación nacional. Se reunió con los jóvenes y con los estudiantes en la mesa de educación y allí le dijeron, tenemos gran preocupación por el tema de empleo. En la ley de crecimiento económico que está en discusión en el Congreso, se incluyó un artículo que permite descuentos tributarios de los costos laborales para quien cree empleo a los jóvenes menores de 28 años. El presidente escucha y actúa. En la mesa con los alcaldes electos, le dijeron tenemos énfasis en empleo local y en vías terciarias. En la ley de crecimiento, después se reunió con los ponentes, se incluyó un artículo que permite destinar la sobretasa del sector financiero para vías terciarias. El presidente escucha, actúa y tiene toda la intención de resolver, y eso mismo quisiéramos hacer con la mesa del Comité del Paro. Pero tiene que tener claro y específico cuáles son los requerimientos. Sí. Un último ejemplo, en la mesa con los ambientalistas, que participaron algunas de las organizaciones del Comité de Paro, se le planteó al presidente la importancia de adoptar el Tratado de Escazú, un tratado que busca que desde el punto de vista ambiental se proteja mejor a los líderes y haya más información pública. Sí. El presidente con su gabinete hizo el análisis, el jueves pasado lo firmó. O sea, aquí el gobierno y el presidente lo que tiene toda la intención de escuchar y actuar, y lo mismo sucedería con los 13 puntos del Comité del Paro, pero si están bien acotados. Pero es que, y doctor si no hay Molano, una imposición. son medidas que al parecer, en opinión de los manifestantes, se quedan cortas, porque usted mismo lo ha dicho, por ejemplo, y le repito, con el tema de la reforma tributaria, lo que pide la mesa de negociación o la gente, el Comité del Paro es que Posponerla. posponerla. Y usted me está hablando de un solo punto, que es el paquete social que el presidente anunció. Entonces, ¿por qué estas medidas que se quedan cortas y no escuchar y posponer para tener un debate más amplio el próximo año y con más tiempo? Primero, hay 2 puntos del pliego que los hemos especificado varias veces que es importante resolver. Primero, el caso de la reforma de la Ley de Crecimiento Económico. Hoy, la Ley de Crecimiento Económico tiene una decisión que fue impulsada por la Corte Constitucional, donde dice debe cambiarse y da una fecha máxima del 31 de diciembre de hacer esa nueva aprobación, porque esa ley ya había sido aprobada el año anterior por todas las bancadas. A esa ley, hoy ya el Ejecutivo perdió competencia, está en discusión en el Congreso y les hemos manifestado que en esa discusión es importante por la sostenibilidad fiscal, por las inversiones que debe hacer el gobierno, porque allí están basados todos los requerimientos de los planes sociales del programa social, por ejemplo, como Familias en Acción y todos los programas del Plan de Desarrollo. Es importante tramitar esta ley y adicionalmente, pues... Es decir, ese punto no va a no va a ceder el gobierno en el tema de la reforma tributaria. Pero porque precisamente por eso hoy está ya en órbita del Congreso y unas fechas estimadas. Segundo tema que señalan ellos, que no se hubiera firmado el decreto de lo que se denomina el Grupo Bicentenario del Holding Financiero, porque ellos argumentaban que en este caso iba a ser una privatización y había de pronto es posible afectación a algunos trabajadores. Había una fecha máxima del 24 de noviembre donde se terminaban las facultades extraordinarias del presidente para hacer reforma del Estado. El presidente sancionó ese decreto de facultades extraordinarias, pero quedó absolutamente claro en el decreto de que ese es un grupo financiero público, es totalmente público, hay Doctor no Molano. privatización. Y hay un artículo que dice que no va a haber cambios en el régimen laboral ni en el régimen salarial. O sea que lo que se argumentaba no era posible porque aquí precisamente quedó el proceso. Le hemos dicho, bueno, ahora viene entonces recapitulando la discusión. lo que usted dice, entonces bueno, hay puntos que usted dice aquí no puede ser como resolver todo de un momento a otro, y usted ha dicho que siguen adelante con la reforma tributaria porque el gobierno la defiende y dice que va a ser pues va a traer beneficios para toda la ciudadanía. Entonces le pregunto puntualmente, ¿en qué estaría dispuesto a ceder el gobierno para enviarle ese mensaje y para que de alguna manera como que se reactive, se destrabe esta negociación que ya va a cumplir un mes? Aquí la discusión no es si alguno de las dos partes cede. Aquí tenemos que pensar en el bienestar de Colombia. Y lo que ha dicho el gobierno colombiano es que frente a estos 13 puntos, conociendo bien y especificando bien a qué se refieren o cuáles son las propuestas, podernos sentar a encontrar soluciones. Miren, hay unos temas fundamentales que ya nos hubiéramos podido sentar a resolver, como el de la ley, de las leyes del Estatuto Anticorrupción que salieron después de la consulta anticorrupción. Inclusive en estas 2 semanas el gobierno ha venido trabajando 2 leyes adicionales que ellos planteaban, quedaron ya aprobadas. La ley que hace públicas las declaraciones de renta
de los funcionarios públicos y la ley que establece los pliegos tipo para contratación. El gobierno está dispuesto a venir a avanzar en eso, de hecho ya lo ha venido haciendo, a pesar de que no se ha sentado el comité del paro a definir y especificar esos puntos. Hay otros temas que es necesario aclarar. La ley de reforma laboral y pensional. Ha dicho el gobierno, sentémonos a hablar de ese tema con la certeza de que hoy no hay ningún borrador, ni de reforma laboral ni de pensional, y lo ha dicho el presidente Duque y la ministra Alicia, que cualquier tema de discusión se daría en la mesa de concertación laboral, que es esa instancia que existe. Entonces la pregunta hoy es, entramos nosotros a hablar de ese tema y significa que cualquier reforma laboral y pensional debe discutirse no en la mesa de concertación donde están los sindicatos, donde están los trabajadores, donde está el gobierno, sino en esta mesa única que quiere el Comité del Paro, donde hay más de 36 organizaciones. Por eso no es menor, no es una cuestión menor el exigir que se tenga a profundidad conocimiento de cuáles son los temas que se tienen cada día, de modo que lo que promovamos sea una cosa práctica que ayude a resolver los problemas sociales. Doctor Molano, puntualmente, el tema del impuesto o la tarifa especial para cubrir el pasivo de Electricaribe, ¿eso se puede negociar o no se puede negociar? Pues que precisamente allí es un poco del tema que se ha señalado. Hoy hay una ley aprobada en el plan de desarrollo que establece ese impuesto. ¿Podría el gobierno unilateralmente en una mesa de trabajo decir yo la retiro o no? No, eso tiene unas implicaciones porque eso tendría que darse en el Congreso de la República porque es una ley aprobada dentro del plan de desarrollo. Pero el gobierno podría decir yo me la voy a jugar y voy a tratar de sacar adelante en el Congreso ese cambio al plan de desarrollo. ¿Eso se puede o no se puede? Claro, pero lo que nosotros deberíamos conocer es qué es lo que esperan, es que definitivamente se elimine, que definitivamente no quieren que se desarrolle ningún otro mecanismo. ¿Qué hacemos con los millones de ciudadanos colombianos que viven en la costa caribe y están afectadas por este problema? Por eso esto no es una discusión en donde yo resuelvo solo con el Comité del Paro, sino tengo que involucrar otros sectores. Bueno, entonces le planteo otro de los puntos que insistimos pues no están fijos. El tema de definir políticas ambientales y la protección de los páramos, particularmente en temas de minería. ¿Eso está sobre la mesa? Pues de hecho, el día de la mesa ambiental que tuvimos acá, hubo varias organizaciones que hicieron un planteamiento relacionado con este tema y allí se acordó seguir profundizando y discutiendo opciones para ese proceso. Hay, por ejemplo, en esta mesa, el mismo mencioné el Tratado de Escazú, donde se mencionó que eso podría servir para que haya información más clara frente a este tipo de intervenciones de obras en sitios afectados por obras que podrían afectar el medio ambiente, y allí se dio un paso y se aprobó el Tratado de Escazú. Y el fracking, y parar el fracking, doctor Molano, ¿eso está sobre la mesa o se puede poner sobre la mesa? Pues mire usted que entonces uno no sabe si se está incluido o no. En ese pliego no está esa solicitud. Entonces, pues uno a veces le dicen que sí, otros dicen que no. Por eso antes de sentarnos es necesario conocer si eso es una parte de los requerimientos que ellos tienen o no. Entonces, como para resumir, doctor Molano, desde su perspectiva, si hoy no avanzan las conversaciones, si hoy no avanza el proceso para llegar a un acuerdo con el Comité del Paro, ¿es porque los mismos integrantes del Comité del Paro se convirtieron en un palo en la rueda? No, yo lo que diría aquí particularmente es que el interés de la conversación nacional que ha planteado el presidente Duque es escuchar a todos los colombianos, incluyendo a los miembros del Comité del Paro. Por eso avanzamos con las otras mesas, con otros sectores, en educación, en ambiente, en empleo, en crecimiento con equidad, con juventud, y aquí con el Comité del Paro tenemos que resolverlo. Nos interesa conocer estas inquietudes para poder avanzar y resolver y encontrar soluciones que puedan resolver esas inquietudes que ellos tienen. Claro, pero si ellos no le llevan a usted, si ellos no le llevan a usted el documento, pues es imposible avanzar. Entonces uno sí podría concluir que los del comité son los que no están en este momento permitiendo que esto tome otra velocidad. Pues aquí lo importante es que podamos avanzar
pensando en Colombia conjuntamente. O sea, aquí lo que tenemos que pensar es cómo logramos que estos comerciantes hoy que se ven afectados por las movilizaciones puedan vender en plena época navideña. Cómo logramos que esta discusión permita avanzar para que aquellos que hoy tienen que caminar 2 o 3 horas cuando se ven obstaculizados los sistemas de transporte público puedan decir que van a tener tranquilidad en esta Navidad. Eso es lo que nosotros buscamos y por eso nos mantenemos en la mesa de trabajo con toda la disposición de encontrar soluciones en esa medida para estos 13 temas cuando estén bien acotados y definidos. Doctor Molano, pues le agradezco mucho estos minutos con la W. Gracias por estar aquí en Sigue la W, respondiéndonos esta inquietud que muchos tenemos, y es, ya van 3 semanas, casi 4 semanas, ¿en qué vamos dentro del proceso de superar lo que ha generado este malestar nacional y que ha sacado a tantas personas a la calle? Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. A ustedes muchas gracias.